Buen día. El día de hoy vamos a hacer el siguiente problema que dice determinar las coordenadas polares del siguiente vector que está en coordenadas rectangulares. Tenemos una componente rectangular en X. Es un vector que está exactamente en el eje X, obvio en el eje X negativo, como lo indica la flecha en color rojo. Además tenemos una segunda coordenada rectangular, que en este caso sería Y, o un vector ubicado exactamente en el eje Y negativo. Como podemos observar, la ubicación del vector resultante nos quedaría en el tercer cuadrante. Para ello vamos a hacer la construcción de la siguiente figura que nosotros ya conocemos. Ahí ya tenemos una referencia, como entre estos dos vectores forman un ángulo recto, entonces procedemos a formar un triángulo rectángulo. Muy bien, como tenemos un triángulo rectángulo, entonces tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Dice calcular la magnitud o módulo del vector con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sería el vector resultante al cuadrado es igual al vector en X al cuadrado más el vector en Y al cuadrado. Muy bien, una vez que tenemos eso, despejamos el vector resultante, cuyo exponente cuadrado lo pasamos del lado derecho como raíz cuadrada. Muy bien, una vez que tenemos despejado el vector resultante, podemos ver que el vector en X se eleva al cuadrado y el vector en Y se eleva al cuadrado. Como los dos son negativos, nosotros sabemos que todo número negativo elevado a un exponente par, que en este caso es al cuadrado, se hacen positivos. Y eso lo haríamos en nuestra calculadora y el vector o la magnitud del vector resultante sería 275 kilómetros por hora. Eso sería la magnitud. Ahora vamos a calcular la dirección, pero para ello tenemos que calcular el ángulo agudo con la función tangente. ¿Cuál es el ángulo agudo? En este caso sería este ángulo que está entre el vector en X y el vector resultante. Muy bien. Nosotros sabemos que la tangente tangente de un ángulo agudo se define como la cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Opuesto sería el que está enfrente. Y el adyacente es el que está a un lado. Por lo tanto, esa sería la situación. Vemos cómo es la sustitución. El cateto opuesto es el vector rectangular en Y el cateto adyacente es el componente rectangular en X. Muy bien, hacemos el despeje, en este caso del ángulo. La tangente la pasamos como tangente inversa, que no es otra cosa que activar Shift y posteriormente poner tangente. Hacemos la situación de sustitución y sería menos 165 entre menos 220, menos con menos nos debe de quedar más, y el ángulo entonces sería de 36.87 grados. Repito, ese es el ángulo agudo. Todavía no calculamos el ángulo resultante o el ángulo final, como le queramos llamar. Entonces procedemos con el paso número 3, dice calcular la dirección y sentido del ángulo resultante. Muy bien, para ello nosotros debemos de saber que en el primer cuadrante tenemos la siguiente formulita. El ángulo resultante en el primer cuadrante es directo al ángulo agudo que nos haya dado. En el segundo es a 180 le sumamos el ángulo agudo que nos haya dado. En el tercero también sería sumarle a 180 el ángulo agudo que nos haya dado, y en el cuarto cuadrante sería a 360 sumarle el ángulo agudo que nos haya dado. Como nuestro vector está en el tercer cuadrante, entonces tenemos que utilizar esta
ecuación o fórmula. Muy bien. Entonces, ahí la tenemos ubicada. Hacemos la sustitución del ángulo agudo y resulta que el ángulo resultante sería 216.87 grados, ubicado en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces ahí sería ya el resultado final que tendríamos.